un nuevo día donde podemos, como iglesia, reunirnos a través de este medio tan importante hoy en día, porque podemos reunirnos y poder traer una palabra que pueda edificar nuestras vidas, que pueda ayudarnos. Así que gracias a Dios por este tiempo. Eh, Vamos a hablar en esta mañana eh, una, vamos a tomar una porción bíblica donde nos manifiesta el Señor de esa importancia de predicar el Evangelio a las almas perdidas, a las almas perdidas. Sabemos que el Evangelio está siendo predicado en todas partes del mundo, de diversas formas, y a la verdad analizando o meditando, nos damos cuenta que hay iglesias que han crecido en gran número, eh, pero muchas de esas iglesias más bien se han alimentado o se alimentan en el crecimiento a raíz de otras iglesias, pero de que ellas sean eh, iglesias que tienen ese espíritu evangelístico, a la verdad no lo vemos como antiguamente se predicaba el Evangelio a las almas perdidas. Hoy más bien se está evangelizando a las mismas iglesias. No sé por qué eh, se ha dirigido el mensaje de salvación en realidad a las iglesias. Eso es lo que podemos ver hoy en día. Hay muchos eventos, por ejemplo, proféticos. El profeta se ha levantado con mucha fuerza y el mensaje profético por lo general está dirigido a la iglesia. Eventos donde se reúnen a nivel a veces mundial en respectivo lugar para poder traer una profecía a los pastores, a los ministros, una profecía a aquellas almas que ansían de que Dios les hable, que Dios les comunique algo nuevo o algo que su espíritu o su alma necesita o tienen esa necesidad. Eso es lo que podemos ver hoy en día. Las iglesias, aparte de eso, se han convertido, no todas, por supuesto, en evangelizadoras, a las mismas iglesias. Inclusive hay organizaciones eh, donde se enseña de que el evangelio o la salvación es para para ciertos grupos que Dios ha elegido, que Dios ha elegido eh, y se les predica a ellos en general. No se le predica a todas las almas perdidas, como las escrituras nos enseñan. Entonces, una iglesia donde se le enseña de que Dios ha elegido a determinadas personas para salvación, es obvio que van a perder el interés en hablarle a las almas perdidas. Eh, y eso es lo que estamos lamentablemente escuchando a través de las redes sociales. Estamos siendo más bien predicados a los que ya conocemos el Evangelio, a los que ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y como dije anteriormente, eh, el ministerio profético se ha levantado tan fuerte
que no está direccionando el Evangelio a las almas que están perdidas, están sumergidas en el pecado, en diversos tipos de corrupción, están sumergidos también en las drogas, el alcohol, en otras palabras, perdidas, están perdidas esas almas. Yo creo que nos hemos olvidado de algo muy, muy importante. Cuando el Señor le dice a los discípulos o a la iglesia, en el capítulo 16 del libro de Marcos, que dice en el capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una orden en el que el Señor Jesucristo le está dando a la iglesia, ¿no? De ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue la gran comisión que se le encargó a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé cuándo la iglesia perdió esa misión. Y en realidad hoy día, como le digo, pues hay pocos eventos evangelísticos, y es triste ver cómo las iglesias se han convertido más bien en centros terapéuticos, diría yo, porque los que van son almas que creen en Jesús, almas que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, van a las iglesias, se traen mensajes motivacionales, y las iglesias se han constituido en gran parte, no todas por supuesto, en centros terapéuticos, porque sirven como terapia los mensajes, y las personas que van a ese lugar retornan a los hogares entusiasmados, emocionados por la palabra quizás muy emotiva, palabra que caló a sus corazones, a sus almas. Una predicación que los entusiasmó para poder sentirse motivados para prosperar, para incursionar en la sociedad y poder adquirir bienes. Son mensajes que, como le digo, siguen más bien de terapia, porque las almas retornan a sus hogares y durante la semana. Lamentablemente la conducta de aquellas almas continúan siendo la misma, y llega el siguiente domingo y reciben ese mensaje para que le va a durar unas horas, pero no hay una transformación, ¿verdad? No hay una transformación, no hay un evangelio claro predicado, porque nos hemos centrado, como le digo, mucho en la iglesia, en llevar mensajes proféticos a las almas que ya se convirtieron al evangelio. Y nos hemos olvidado de algo muy importante, que es la gran comisión, la misión que Dios le encargó a la iglesia, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese evangelio que es de importancia para las almas perdidas, almas que necesitan de la salvación, y quizás porque no se está hablando de estas verdades, de que hay una emergencia, que las almas están camino a un lugar donde van a pasar la eternidad sin Dios y en un tormento continuo, como las escrituras están enseñando.
¿ya? Y a Dios le ha placido salvar las almas. Dios está, cuando Cristo estuvo aquí, había mucha preocupación de traer ese mensaje a las almas perdidas. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 21, nos habla que a Dios le plació eh, salvar a las almas por la locura de la predicación. Como le dije, antiguamente se predicaba mucho la palabra en las plazas, en los mercados, en las calles. Escuchábamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo dirigido a las almas perdidas. Hoy día, lamentablemente, muchos de nosotros queremos predicar en las iglesias porque de allí quizás vamos a sacar provecho en una ofrenda que nos va a poder ayudar, que es esto, que es bueno, porque en realidad la Biblia enseña que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. El que predica el Evangelio viva del Evangelio. Pero la gran comisión, la misión que Dios nos ha dado, es llevar el evangelio a las almas perdidas. Y así le plació, y eso nos enseña el apóstol Pablo, que a Dios le ha placido salvar a las almas a través de la predicación, la locura de la predicación, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe para salvación. Quizás también nos hemos olvidado de lo que enseñó Salomón a través del Proverbios capítulo 11, versículo 30, de que el ganar almas es sabio, o sea, es sabiduría ganar almas. O sea, que el que gana almas es sabio. O sea, si yo quiero mostrar a los demás la sabiduría de Dios, de que Dios me ha dado sabiduría a mí, de que soy sabio, tengo que ganar almas, tengo que mostrarles a los demás que soy un apasionado en ganar almas, porque allí voy a mostrar la sabiduría de Dios. Entonces, como que muchos han olvidado estas verdades. Si yo quiero ver a una persona que tiene la sabiduría de Dios, yo le voy a preguntar cuántas almas te has ganado, a cuántas almas le has predicado, porque la Biblia enseña eso. Y como le digo, nos hemos olvidado de estas verdades que están escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, que va a motivar a la iglesia, va a motivar al creyente a ganar almas, a ser apasionado por las almas, ¿verdad? Porque allí vamos a mostrar de que verdaderamente tenemos la sabiduría de parte de nuestro Padre Celestial, ¿ya? Muéstrame tú de que eres sabio, mostrándome en realidad cuántas almas te has ganado. El que gana almas es sabio, dice Proverbio, porque en realidad la Biblia nos está enseñando de que a través de estos textos bíblicos, la realidad de un lugar de tormento, la realidad de un infierno del cual habló Cristo, para dónde van a ir las almas que no tienen a Cristo. Entonces, si yo sé de que las almas que no tienen a Cristo en su corazón se van a un lugar de tormento, ¿cómo yo voy a estar en un estado de frialdad, frívolo, y no tener ese espíritu, esa pasión por ganar almas? Eso es lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Una realidad del infierno y una importancia de la vida eterna, porque hay un lugar también donde
Va a haber descanso para las almas que han escuchado el Evangelio y se han arrepentido. Porque así fue el mensaje, el primer mensaje de Jesucristo, el primer mensaje de Juan el Bautista, donde nos hablaban de que tenían que arrepentirse. Así dijo Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de Dios se ha acercado con un propósito, ¿ya? De manifestar ese reino, de enseñar de este reino, de un reino eterno, donde se va a vivir una eternidad en paz, en gozo, en armonía, un reino donde Dios va a reinar, nuestro Señor va a reinar, pero también hay un lugar, como le digo, de tormento, hay un lugar de desgracia, donde va a ser continuamente el sufrimiento eterno. Y es lamentable eso. Entonces, cuando nosotros nos centramos en estas verdades e incentivamos y lo traemos a la iglesia, yo creo que eso va a ser motivo para que la iglesia se preocupe de esta misión que le dio nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y también a los predicadores y a los pastores, porque nos hemos centrado, como le digo, mucho en hablarle a los conversos, a las almas convertidas y no a las almas perdidas. Nos hemos centrado mucho, nos hemos cerrado mucho en las cuatro paredes y no hemos salido a llevar ese mensaje de salvación, porque para eso Dios llamó a la iglesia, Dios nos llamó a nosotros para llevar este mensaje de salvación a las almas perdidas. Y yo creo que esa es la forma correcta. Debemos de preocuparnos más de incentivar a la iglesia, de hablarles a la iglesia de estas realidades, de estas verdades, llevar a la iglesia de que tenga esa pasión por las almas perdidas, porque hay un lugar que les está esperando si no reciben a Jesucristo. El único quien puede ocasionar un impacto profundo es el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio en sí tiene el poder para salvar, pero si no se está predicando el Evangelio a las almas perdidas, que se le está predicando el Evangelio a las almas que ya se convirtieron a Cristo, no tiene sentido. El Evangelio tiene que ser predicado a las almas perdidas, orientado, direccionado a las almas que no tienen a Cristo, porque ellas son las que están necesitadas. Entonces, como que la iglesia, al no predicarse estas verdades, ha perdido esa pasión de estar orando por las almas perdidas, de predicar por las almas perdidas. Es locura predicar este evangelio. Muchos no van a recibir el evangelio, pero hay muchos que van a recibir de esta palabra porque es, como le digo, poder de Dios para salvación. La Biblia nos enseña de hombres que recibieron el mensaje, escucharon a Dios y recibieron ese mensaje de salvación. A la verdad que estoy bastante motivado para poder direccionar el mensaje. La iglesia ha recibido tanto, hay muchos predicadores, hay mucha gente que le habla a la iglesia, como le digo, el ministerio profético o apostólico se han levantado y le habla mucho a la iglesia, pero nos hemos olvidado de la otra parte. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista en el capítulo 4, versículo 5 de 2 de Timoteo.
Él les aconseja, haz obra de evangelista, porque a veces, como le digo, nos centramos como pastores, le hablamos a la iglesia. Timoteo, él era un pastor, estaba encargado de la iglesia de Éfeso. Y como le digo, a veces nos centramos demasiado en la iglesia, que es bueno. La iglesia necesita ser enseñada, la iglesia necesita ser preparada, pero a veces por ese motivo nos olvidamos que también hay una parte muy importante que es la evangelización. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, haz obra también de evangelista. O sea, sé un mensajero de las buenas noticias, de las buenas nuevas. No solamente para la iglesia, sino también para las almas que están perdidas. Y creo que personalmente me siento, como le digo, motivado de poder direccionar el mensaje a las almas perdidas. Tratar de escuchar la voz de Dios o que nos conmueva en nuestras extrañas, viendo las necesidades o escuchando a Dios, como el caso de Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, donde él escucha el consejo de Dios, escucha a Dios, que dice a quién enviaremos, quién irá por nosotros. ¿Ya? Esa preocupación de Dios de traer un mensaje al mundo entero, de ver al mundo entero en un caos, perdidos, desorientados. ¿A quién vamos a enviar en ese consejo divino de la Trinidad, preocupados de las almas? Y Isaías escucha y le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Y cuántos de nosotros, verdad? ¿Cuántos de la iglesia a través de esta palabra se sienten con esa pasión, con esa motivación de poder llevar ese mensaje, pero necesitan escucharlo, necesitan escuchar a Dios, a ese Dios preocupado por la vida del hombre, porque la Biblia dice que Él desea que todos se salven. Por eso tiene tanta paciencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo todavía no se manifiesta, porque Dios quiere que todos los conozcan, que todos sean salvos. ¿Ya? Por eso la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, ese deseo profundo de Dios, de que las almas, de que el hombre se salve de un juicio que es inminente. Juicio donde Cristo mismo nos enseña de lo que le viene al hombre. Pablo habla en Romanos, el capítulo 1, de la ira de Dios, cómo Dios está airado con el hombre que le ha dado la espalda. Desde la caída de Adán, el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre lo que ha hecho es adorar a lo creado, dice el apóstol Pablo, a los animales, a hombres, a la creación, dándole la espalda como diciéndole a Dios, no te necesito, no quiero que tú seas mi Dios. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces la iglesia tiene que saber estas verdades, tiene que conocer estas verdades, que Dios está airado, que Dios está enojado de que viene un juicio para la humanidad si no se arrepiente de sus pecados. Pero como le digo, la iglesia lamentablemente ha perdido ese interés,
esa pasión por las almas perdidas. Y yo quiero decirte en esta mañana, a través de este medio de comunicación, que podamos buscar a través de las Escrituras y conocer el interés de Dios por las almas. ¿Por qué Dios está tan interesado? Primeramente porque las ama y segundo porque el destino de las almas sin salvación es un destino de tormento, ¿verdad? Vemos a un Jesús también preocupado por las almas. En Mateo, el capítulo 9, versículo 36, la Biblia nos enseña del Dios hecho hombre que estuvo aquí en la tierra y dice que él vio a las multitudes. Vio a las multitudes en Mateo, el capítulo 9, versículo 36. Ve a las multitudes y tuvo compasión. O sea, una compasión profunda. Los originales nos enseñan de que es una compasión profunda, muy profunda, que lo conmovió a Jesús. ¿Ya? Una compasión visceral, sus entrañas se conmovieron, ¿verdad? A causa de observar a la multitud y verlos, dice, como ovejas que no tienen pastor. Porque así está la humanidad, así vio el Dios hecho hombre a la humanidad, como ovejas que no tienen pastor. Y les dije hace unos momentos, o sea, nos hemos preocupado de pastorear a las almas que ya están convertidas. Pero hay almas que no tienen a Cristo, que necesitan un pastor, al pastor de pastores, conocer al pastor de pastor. Pero para eso tenemos que tener esa compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que tenía Jesucristo por las almas perdidas, que lo conmovió tanto. Por eso vino al mundo, por eso se hizo hombre, por eso dejó su trono, por eso dejó su gloria y se hizo hombre y se humilló, dice la Biblia, a ser un siervo, ¿verdad? Y entregar su vida por esta humanidad. Por eso, no es por otra cosa, Jesucristo no vino como dicen a pintar el mono, ¿verdad? No vino a perder el tiempo, no vino a hacer teatro, no vino con esa mentalidad. Jesucristo no vino a figurar aquí en la tierra. Jesucristo vino por ese gran amor que lo impulsó y también impulsó a la iglesia primitiva. Por eso que Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me impulsa. ¿Verdad? Cómo Cristo mostró ese amor haciéndose hombre y haciéndose siervo y entregando su vida. Por eso que cuando Él ve a la multitud, los ve como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánto de nosotros necesitamos ver a la gente, a los hombres, como ovejas, con ese corazón compasivo? Necesitamos dejar que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones fluya a esas almas. Y a la verdad, lo que vemos hoy día en la iglesia es la preocupación de prosperidad, de sanidad, de estar mejor, de estar bien uno, un amor egocéntrico. Un amor egocéntrico. Siempre yo, segundo yo, tercero yo. Bien dijo Jesucristo, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo.
Y aquí estamos viendo a muchos dentro de la iglesia que no cuentan con ese requisito de ser discípulos del Señor, de dejar de que ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones fluya hacia las almas perdidas. Lo que hacemos más bien es cuestionar, censurar, juzgar a las almas que están perdidas. Pero si usted lee las Escrituras, se va a dar cuenta que Jesucristo no predicó de esa forma, de juzgar, de criticar, de maldecir a las almas, de ser contencioso con las almas. No. Si Cristo fue duro y radical, fue con los religiosos de ese tiempo. De que en lugar de llevar a las almas a salvación, de abrirles las puertas del reino de Dios, le cerraban las puertas a las almas perdidas. Con ellos fue duro, pero con las almas mostró ese amor, esa misericordia. Por eso que tuvo compasión con ellas. Por eso que se va a encontrar con la mujer samaritana, se va a encontrar con la mujer samaritana y va a entablar un diálogo en el cual no hay censura, en el cual no los está juzgando, sino que va y le habla para que ella pueda entender de su necesidad. Porque el Evangelio, la misma palabra nos enseña que son buenas noticias de salvación. Son buenas nuevas. Y lo que a veces se enseña son malas noticias, aunque hay malas noticias para el pecador. Si no se arrepiente, porque la Biblia también enseña, cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos, lo primero que enseña es las malas noticias para el mundo, de que todo el mundo está bajo pecado. Capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3. Toda la humanidad está bajo pecado, bajo condenación, pero la mayoría, ¿verdad?, de la carta habla de las buenas noticias, de las buenas nuevas, como Cristo vino a salvar al mundo, no para que el mundo sea perdido. Por eso que va a cuestionar y va a exhortar a Juan, ¿verdad?, y a su hermano cuando ellos le dijeron, Señor, hagamos de que venga fuego del cielo y los consuma. Y Jesucristo le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a salvar. A salvar. ¿Dónde está esa compasión en la iglesia? ¿Dónde está esa compasión, ese amor por las almas perdidas? Le hablamos muchas veces con dureza, con dureza. Los juzgamos. Por eso que el Señor dijo que Él no nos ha llamado a juzgar. No nos ha llamado a juzgar, nos ha llamado a predicarle, a tener compasión por ella, porque nosotros también estuvimos en una oportunidad en la misma condición de ignorancia, no conociendo estas verdades que hoy día han sido reveladas a nuestros corazones, han sido reveladas. Estábamos ciegos, lejos del conocimiento de Dios, lejos de la salvación. Pero Dios tuvo tanta paciencia con nosotros, tanta paciencia, y un día escuchamos este evangelio y pudimos tomar esa decisión. Esa es la gran decisión de nuestras vidas, de aceptar este mensaje y poder hoy día tener la salvación. Cuando a mí me predicaron el evangelio, me predicaron un evangelio de salvación, un evangelio donde
el que me predicaba hablaba con mucha ternura, ¿verdad? Me hablaba como un padre que ve la necesidad de su hijo sin conocerme, sin conocerme. Me habló de ese hombre que vino aquí a la tierra, de ese Dios que vino aquí a la tierra a hacerse hombre para salvarme a mí, que mostró ese amor, ¿verdad? Incondicional, incondicional, y que no demandaba nada de mí, sino solamente que creyera en esa salvación que Él me estaba ofreciendo. Por eso en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, iglesia, hermano querido, ¿verdad? Tomemos conciencia de estas verdades. Si estamos escuchando como Isaías, si estamos escuchando a Dios, ¿a quién vamos a enviar? Que en esta mañana tú puedas decirlo, heme aquí, Señor. Las almas necesitan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Tener esa compasión como la tuvo nuestro Señor Jesucristo. Que ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones pueda expandirse, fluyendo a aquellas almas que están perdidas. Cambiemos nuestra forma de pensar. Yo creo que aquí es donde la iglesia, donde nosotros tenemos que tomar esa palabra que dijo Jesucristo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambiemos nuestra forma de pensar y no nos centremos tanto en la iglesia, no nos hagamos tan religiosos de ir a la iglesia. Hay un lugar en la plaza, un lugar en la calle, hay un lugar donde hay muchas almas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios y necesitan conocer estas buenas noticias de salvación. Gloria y honra sean dadas para nuestro Señor Jesucristo. Prediquemos con esa compasión, quitemos esa dureza de nuestro corazón, ¿verdad? Y hablemos de este mensaje de amor, ¿verdad? De este mensaje de amor. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que Dios ha derramado ese amor en nuestros corazones. Dios ha derramado ese amor en nuestros corazones. Dejemos que ese amor fluya, porque hay una gran necesidad. Es importante predicarle el evangelio a esas almas que están perdidas. Somos mensajeros de Dios. Y ese es el mensaje que Dios le ha entregado a la iglesia, ¿verdad? Para eso nos llamó, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y todo aquel que creyere, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tomemos conciencia de estas verdades y levantemos. Ya no miremos a la iglesia, ¿verdad? No miremos a la iglesia como centro de nuestra atención para salvación. Miremos a un mundo sin esperanza, a un mundo que está perdido, a un mundo que está en oscuridad y necesita de ti, necesita de mí, para que ellos también puedan ser salvos. Tomemos conciencia, pongámonos la mano en el corazón y sintamos esa compasión que sintió Jesucristo, ese amor al ver a las multitudes. Y quitemos de nuestro corazón ese espíritu juicioso que nace de un corazón endurecido, de un corazón duro, de un corazón amargado, de un corazón que no deja fluir el amor de Dios, que quizás esté herido,
que quizás esté dañado, pero allí está nuestro Señor que puede sanar el corazón, que puede sanar nuestro corazón para llevar ese mensaje dulce, pero a la vez también categórico, que solamente en Cristo hay salvación. Dios los bendiga. Padre, te damos las gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Que en esta mañana podamos tomar conciencia de estas verdades. A través de las redes sociales vemos debates de temas que son importantes. Vemos mensajes, Señor, de prosperidad. Vemos mensajes, padres proféticos, pero no escuchamos mensajes de salvación. No nos estamos dando cuenta que nos hemos salido de la visión bíblica correcta de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese mensaje de salvación, ese mensaje que viene desde el Antiguo Testamento. Mirad a mí todos los términos de la tierra, esa preocupación de nuestro Dios. Busqué entre los hombres a alguien que se pusiera delante de mí e hiciera vallado, y no lo hallé. Señor, cuánta necesidad. Esta mañana quiero decirte, envíame a mí, envíame a mí. Oh Dios, que mi mensaje sea dirigido a las almas perdidas. La iglesia está siendo bien enseñada, Señor, pero son las almas las que tienen esa necesidad. Las almas perdidas, los que están, Señor, sin salvación. A ti oramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.